dentro del objetivo de la misión del ESAT se encuentra el formar ciudadanos y ciudadanas dentro del saber administrativo público. Y allí el principal elemento en la profesión del administrador público, lo público. Para poder administrar lo público debe saberse entonces qué es lo público. Digamos que alrededor de ese elemento de la estructura de lo público es que se fundamenta la carrera del administrador público. Y en eso la ESAT ha definido eso como su principal objetivo. Pero la pregunta, ¿qué es lo público? Y si lo público solamente se relaciona con lo estatal. Debemos empezar a decir que lo público tiene muchas definiciones, tantas como autores existen. Por ejemplo, Hannah Arendt habla de que lo público es aquello que es visible, que se logra mirar o ver, mientras que lo privado es lo que no se ve, lo que está oculto. E incluso algunos autores hablan de lo íntimo, como no solamente lo privado, sino que lo íntimo entraña aún más la parte que no solamente no se puede ver, sino la que no se puede penetrar. Entonces lo público viene a ser aquello que se puede ver, dice Hannah Arendt. Pero también vemos que lo público, según otros autores, se puede construir. Y de allí la necesidad de hablar sobre lo que es la opinión pública, como la construcción colectiva de lo que piensa y siente una sociedad o una comunidad. Otros autores, en cambio, hablan de lo público como aquello a la que las personas pueden tener acceso, a las que pueden penetrar, a las que pueden usar o a las que pueden utilizar. Luego entonces, luego de esta breve introducción, vamos a observar que lo público está mucho más allá de lo meramente estatal. Vamos a fundamentar esta afirmación. ¿Qué es el Estado? Tendríamos que preguntarnos para luego relacionarlo con lo público estatal. Es decir, ¿es solamente lo que le pertenece al Estado lo público? O, como decía ahorita, es más allá del Estado, porque cuando hablamos de la opinión pública estamos hablando de la construcción colectiva de la intimidad de las personas, porque tiene que ver con lo que siente y con lo que piensa, con lo que sus valores están totalmente convencidos. A la pregunta de ¿qué es el Estado? La mayoría de las veces la gente contesta, o la mayoría de las personas responden, aludiendo a los elementos que lo conforman, que no está definiendo lo que es, sino que está mostrando los elementos que lo conforman. La población, el territorio, una organización política y un reconocimiento internacional que algunos también denominan soberanía, entendiendo que la soberanía puede ser interna y también puede ser externa. Pero lo que es el Estado es básicamente una fuerza, porque el Estado entraña esa posibilidad de hacer que sus gobernados hagan lo que defina, quiera el Estado, aún pudiendo utilizar la fuerza. Por eso es que Weber la llama que el Estado es el único detentor de la fuerza legítima o de la acción legítima. ¿Ves? El Estado es fuerza, pero no una fuerza cualquiera, sino que es una fuerza que está limitada por el derecho. Luego entonces el Estado es una fuerza legal estructurada a partir de normas legales, no de normas morales, aunque para algunos las normas morales también son valederas. Luego entonces a la pregunta que hacíamos ahorita sobre si lo público entraña solamente lo estatal, vamos a responder que no, como decíamos anteriormente, porque
no solamente son los elementos materiales y los elementos normativos que contiene el Estado, lo que son públicos, sino que hay otra serie de estructura, de procesos, de elementos que también son públicos, tales como, decíamos, la opinión pública. Entonces lo público entraña mucho más allá del Estado, porque el Estado también, porque lo público debe y puede ser construido por la ciudadanía, desde su intimidad, desde su aparato estatal, desde su aparato interno, perdón. Entonces, el ciudadano, la familia, la empresa privada, la sociedad civil, también puede construir lo público a partir de su opinión o a partir de su convicción. Lo público, entonces, insisto, para finalizar esta primera parte, lo público es mucho más allá de lo estatal. Ahora, existen dentro del Estado bienes que son públicos. El Código Civil lo llama los bienes de la nación. O sea, los parques, las calles, los ríos. Pero también existen otros elementos, como las leyes, las normas legales que también hacen parte del Estado. Y también la estructura. Todo aquel que haga parte de la estructura del Estado, en el caso colombiano, no solamente entraña o está formado por las 3 ramas del poder público, sino que hay otra serie de organismos, como los órganos de control, como el órgano electoral, como las entidades autónomas, como las universidades públicas autónomas o las corporaciones públicas autónomas, que hacen parte del Estado. Entonces todo lo que haga, todo lo que pertenezca a la estructura del Estado va a formar lo público estatal. Pero más allá estará lo público no estatal, es decir, lo público que es construido a partir de la ciudadanía. Hablamos de lo público y de lo público estatal, pero el administrador público no solamente debe quedarse en el concepto, sino que tiene que desarrollar competencias, habilidades que le permitan resolver problemas sociales que tengan que ver con la problemática de lo público. Vamos a mirar qué son los problemas públicos y cómo los problemas públicos van a ser un elemento fundamental, un elemento central para que el Estado, para que los gobiernos o los gobernantes empiecen a diseñar acciones para resolver estos problemas que van en última a tratar de resolver los problemas de la sociedad. ¿Qué es un problema público entonces o qué es una problemática pública? Entendamos un problema público como aquel problema que se construye colectiva y socialmente en un territorio determinado, en un grupo social determinado, que logra penetrar la agenda pública o la agenda del gobernante. Visto de otra forma es lo siguiente: toda sociedad, toda comunidad tiene múltiples problemas, tiene muchos problemas. Problemas de salud, problemas de alcantarillado, problemas de educación, problemas de seguridad pública, muchos problemas. Pero todos esos problemas no pueden ser solucionados ni enfrentados por el Estado, porque no tienen la capacidad y el presupuesto suficiente para enfrentarlos o solucionarlos. Luego entonces, solamente el gobernante, es decir, el gobierno o el ejercicio del gobierno, que es el Estado en acción, podrá enfrentar algunos problemas. Estos problemas tendrán que ver con algunos elementos que se llaman actores sociales y que van a entrar a competir por entrar dentro, como decía ahorita, de la agenda pública o de la agenda del gobernante. Entonces, los problemas sociales están en toda sociedad, son múltiples, son inmensos y siempre van a existir siempre que haya comunidad humana. Esos problemas públicos deben ser percibidos como algo negativo, como algo que no le gusta a cierto sector o a la comunidad en general.
una vez se perciban como que no les gusta a la sociedad en general, o deben ser liderados por grupos o por personas que nosotros denominamos líderes o empresarios políticos. Un empresario político es una persona o un grupo de personas que toman una problemática social y la lideran y diseñan estrategias para que ese problema público, que puede ser localizado, se expanda de tal manera que llame la atención de otros públicos, pero también que llame la atención y que lleve o conlleve a que sea percibido por el gobernante, o sea, por la autoridad competente para solucionar el problema. Una vez los líderes políticos, los empresarios políticos, logran tener la percepción necesaria y la atención del gobernante, en el momento en que este último decida incluirlo en la agenda pública, dejarán de ser un problema social para convertirse en un problema público. Luego entonces, los problemas públicos van a estar limitados de alguna forma por la percepción ciudadana, por los intereses de los otros grupos que también tienen problemas sociales, pero fundamentalmente por los intereses del gobernante y de ese grupo que está alrededor del gobernante que cuida sus intereses. Ahora, ¿qué es lo ideal para un administrador público? Desde el punto de vista técnico y político, obviamente, porque no se pueden desligar. Lo ideal va a ser que el problema público que se enfrente haga parte, primero, de su programa de gobierno, segundo, de su plan de desarrollo, tercero, y fundamental, que intente lograr un cambio social. Quiere decir esto que una problemática social que es percibida de una manera que se siente negativa en determinado momento, se pueda vislumbrar, se pueda mirar de manera prospectiva de otra manera, de una manera que mejore la situación de vida de la ciudadanía o de la comunidad que está percibiendo esa problemática social. Entonces, un cambio social siempre va a buscar que una situación cambie para mejorar la calidad de vida de las personas que están sometidas a una problemática determinada. Entonces, los problemas sociales, cuando entran a la agenda pública, se convierten en problemas públicos. Y cuando hay problemas públicos y los gobernantes deciden actuar frente a ese problema público, empieza el ciclo de construcción de lo que se conoce como políticas públicas. Para que existan políticas públicas, entonces, es fundamental que existan problemas públicos. He aquí la importancia de definir un problema público como algo que atañe a cierta sociedad, a cierta comunidad, a cierto grupo de interés y sea definido dentro del contexto de los intereses colectivos. Los problemas públicos van a ser fundamental para que un gobernante pueda instituir políticas públicas. Eso creo que lo debe tener claramente definido un estudiante de administración pública desde que inicia su carrera.